Saludos a todos hermanos y hermanas en esta noche del miércoles 20 de octubre del año 2021 después de Cristo. Este es el estudio semanal de la primera iglesia bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Y yo soy el pastor, el reverendo Luciano Márquez Jr. Este es un programa que es producido por los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la coordinación del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Leo para ustedes la Biblia en el Salmo 42, donde dice: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Vamos a orar. Y ahora, Padre, en esta hora estamos en tu presencia, adorándote, testificando de tu palabra, para servirte con un corazón rendido. Permite que la reflexión de hoy nos ayude a andar en novedad de vida y podamos adelantar en esta senda en pos de Cristo nuestro Redentor, por quien oramos. Amén. Amados hermanos, estamos presentando la serie titulada Las necesidades naturales, aplicación espiritual para la vida cristiana. Vamos a presentar algunos anuncios y motivos de oración, así que presten atención a estas vistas que van a tener ahora. Como verán, pues seguimos preocupados en la oración unos por los otros. Quiero señalar que la hermana Lucinet fue finalmente operada y está en su casa ya recuperándose. Todavía tiene mucho dolor y molestia, oren por ella. Y esta noche estoy pidiendo también que oren por la niña llamada Brenna. Es una de las hijas de Hillary, el administrador del campamento Lebanon, que tuvo que ser operada ayer por la noche urgente de apendicitis. Se está recuperando bien y rogamos que la incluyan en sus oraciones. Amados hermanos, hemos estado presentando una serie que llega hoy a su culminación. Esta serie sobre necesidades naturales, aplicación espiritual para la vida cristiana, nos llevó por 5 temas principales, y el último tema, el de sentir, pensar y desear, lo hicimos continuar en 3 temas más, una especie de subserie que hoy llega a su conclusión. El título de hoy precisamente es La necesidad de desear, la necesidad del deseo. Y voy a leer para ustedes un pasaje del profeta Isaías. Voy a leer en el capítulo 26 de Isaías, versión 60, los versículos 7 al 9, donde dice: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Así que esta subserie en la que hemos estado en las últimas 2 semanas y terminamos hoy, ha sido la oportunidad de considerar algunas necesidades naturales que no corresponden con las facultades
materiales o físicas. Recordarán que los primeros estudios tuvieron que ver con la respiración, porque hay que respirar para poder vivir, con el agua o la comida, porque hay que tomar agua y tener nutrientes para poder existir. Y después seguimos hablando de la salud, de los movimientos, seguimos hablando de otros temas de carácter físico material, hasta que llegamos a estas facultades que ya no residen en la parte corporal física, sino en el alma, como parte de la integridad de la vida con que Dios creó al ser humano. Por eso en los primeros estudios comparábamos necesidades materiales que eran similares a cualquier tipo de vida que existe sobre el planeta, mientras que luego llegamos a al enfoque de las necesidades que solo tienen asiento en el alma humana. Y por supuesto, de cada una de esas necesidades y de esas consideraciones obtuvimos aplicaciones espirituales, y es lo que hemos estado haciendo. No hemos podido abarcar todos los temas que se pueden inferir de este asunto general, pero hemos buscado aplicaciones espirituales basadas en textos de la palabra de Dios. Llegando a este estudio de hoy, no estamos precisamente haciendo un resumen de todo. Hoy vamos a tratar el tema de hoy, y aunque algunas de las cosas que diremos son sumarias, pero así todo tenemos que concentrarnos en este punto específicamente de la necesidad de desear o la necesidad del deseo. Realmente, necesidad y deseo son dos conceptos diferentes, son dos cuestiones distintas, que en ocasiones pueden traer cierta confusión. Algunos estudiosos dicen que las necesidades son más importantes que los deseos, porque la necesidad se refiere a cosas imprescindibles para vivir. Bueno, como vimos, el aire, el agua o la comida, mientras que el deseo se concentra en lo que a uno le gustaría tener, que no siempre son necesidades primordiales. Lo que uno ansía o anhela o aspira no necesariamente son imprescindibles para vivir. Sin embargo, en esta reflexión y siguiendo el interés de la palabra de Dios, vamos a descubrir que los deseos son necesidades revestidas de afecto y sentido. Como las otras dos necesidades de carácter espiritual que venimos analizando antes, el sentimiento y el pensamiento, en la voluntad o en el deseo están involucradas en una expresión del alma humana. De esa forma podemos decirlo así: la humanidad desea, y los deseos de la humanidad son una necesidad vital que se expresa en la voluntad, en la intención, en la determinación y en la acción. La necesidad en este asunto no se revela entonces por lo que uno obtiene, sino por la urgencia que llevamos dentro como seres sensibles y pensantes cuando expresamos nuestros deseos. Tenemos anhelos, tenemos aspiraciones que se muestran en las intenciones de la voluntad, en la acción que nos lleva a la realización de la vida. Por eso desde el principio pudimos observar que uno de las necesidades naturales de la gente es realizarse, pero la guardamos hasta ahora porque está más en el campo del alma que en el campo de la vida material. La Biblia nos muestra el origen del deseo como una necesidad espiritual del ser humano, algo con lo que Dios nos creó y que necesita cumplirse como se cumplen juntamente con los sentimientos o los pensamientos. Nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras aspiraciones, igual que nuestros afectos o nuestras emociones, necesitan realizarse, cumplirse, y eso es lo que estamos tratando de enfocar para encontrarle una aplicación espiritual. Es más, pudiéramos decir que es tan necesario el deseo que nada vale sentir o razonar si no alcanzamos a poner en ejecución o a realizar aquellas cosas que están en nuestra voluntad o en nuestro deseo tener. Así que el primer tema lo vemos de esta forma: necesidad del deseo, intención y realización. A mí se me ocurrió buscar
una imagen del deseo, aunque Lester es el que produce todas estas imágenes, pero yo me puse a averiguar y resultó que solamente un servicio que se llama Getty Images puse imágenes del deseo y habían 284.325 fotos con imágenes que ilustraban deseo. Así que imagínense ustedes cuántas cosas se pueden encontrar allí para comunicar esta idea. Tener deseos, por tanto, no es malo. De hecho, prácticamente tenemos deseos todos los días. La necesidad se refiere generalmente a cuestiones imprescindibles de la supervivencia, como dijimos antes. Uno necesita aire, necesita agua porque tiene que respirar y tiene que beber para vivir. Pero además necesita comer, dormir, moverse y por ello desea todas estas cosas, además de las múltiples aspiraciones con que uno se mueve. Si tiene sed, desea agua. Si tiene hambre, desea comer. Si tiene sueño o está cansado, desea dormir. Si está enfermo, desea ponerse bien. Desde el principio, Dios sancionó que el dominio de nuestros deseos y el sujeto que los domina iban a ser una carga de imperiosa obligación para toda la humanidad. Miren, por ejemplo, a Eva, en el momento del primer juicio que Dios hizo sobre el pecado por la rebelión de Adán y Eva, el Señor le dijo así en Génesis 3:16: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este es un pasaje que tiene muchos comentarios, pero solamente quiero llamar la atención que desde el principio Adán y Eva le dijeron, el Señor les dijo que los deseos iban a ser muy dominantes. Al mismo Caín, en el momento en que él estaba en contradicción con su hermano y que Dios lo descubrió con esa actitud, en Génesis 4:7 dice la palabra que el Señor le respondió de esta forma: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Esto era porque Caín era primogénito, tenía prioridad en el orden que se estaba estableciendo sobre Abel, aunque después ya saben lo que sucedió, que Caín asesinó a su hermano. Así que aquí hallamos otra vez que la imagen del corazón, que es el albergue, o que en esa figura sirve para alojar la mente y las emociones, también coincide con ser el aposento, el promotor de las intenciones que se realizan en nuestras acciones. Miren cómo lo encontramos en esta palabra que describe Génesis en la historia de Noé, después que salieron del arca, después del diluvio. Dice Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Esa palabra quedó como un testimonio del propósito de la misericordia y la bondad de Dios, y se lo dijo a Noé y su familia después del diluvio. Pero mucho más adelante encontramos esta frase en que el profeta hace saber a Salomón, hijo de David, que Dios estaba con él, y usó las propias palabras de su padre en su toma de posesión. Leemos en 1 de Crónicas 28:9, que dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Muy interesante como en esta conversación y en esta expresión que viene de parte de la voluntad de Dios, se expresa la combinación de pensamientos, sentimientos, determinaciones en relación con el corazón, con la intimidad, con el alma de
una persona. El deseo, por tanto, hace referencia a todas aquellas cosas que uno aspira a realizar, aunque no sean imprescindibles para vivir. Los deseos pueden ser ilimitados, aunque es muy importante que aprendamos a valorar aquellos que se pueden cumplir. En la vida, los deseos se satisfacen o no se satisfacen, y eso depende mucho de las acciones que producen cambios a la vida del modo deseado o del modo que uno pretende o no, si su ejecución da curso a la realización del propósito de la existencia o no. Y de esa manera los deseos pueden ser calificados como buenos deseos, malos deseos, deseos cumplidos, deseos por cumplir todavía. La intención de un deseo puede ser tan radical como para definir la vida o la muerte. Bueno, hay personas que pueden desear cosas muy malas, como la muerte para otra persona, o personas que pueden desear cosas muy buenas, como la vida para sus semejantes, por medio de sacrificios y acciones que toman con intención de vida, con intención bien orientada, o con malas intenciones, como se ve con frecuencia. La intención tiene mucho que ver con el valor y con la categoría que la persona le da a la acción consecuente de realizar aquello que aspira. Por ejemplo, para una persona puede ser que su mayor deseo sea comprarse un avión. Para otra persona, quizás lo que más desea en su vida es que la parada del tren quede cerca a su casa y no tenga que caminar tanto. Y son deseos en distintos niveles y en distintas categorías, pero expresan también la fuerza de voluntad de una persona. Otra forma de decirlo, para algunos el gran deseo de su vida se quedará conseguir un trabajo que anhela, un trabajo que aspira. Mientras que para otros su gran deseo será ver cómo se deshace, cómo deja este trabajo, cómo deja este empleo y se va para otro lugar. Así que lo que a uno le sobra, al otro le falta, lo que a uno le falta, al otro le sobra. Es una realidad de la vida actual. La necesidad de realizarse, por tanto, nos pone muchas veces en estrecho respecto a las intenciones. Fíjense cómo el apóstol Pablo se lo dice a los filipenses. Él ha dicho en Filipenses 1:23 esta expresión: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En su discusión, él le dice a los filipenses: yo quisiera irme, como también le dijo a los corintios y a los gálatas: yo quisiera ya estar con el Señor, pero si el Señor quiere que esté aquí, pues yo me arreglo con el deseo del Señor en mi corazón. Hay personas que exigen que todos sus deseos sean satisfechos al instante. Y como no siempre sus intenciones se realizan, andan llenos de frustración, o andan llenos de enojo, o andan llenos de cualquier tipo de actitud deprimente. Bueno, los niños pequeños aprenden muchas veces a tomar estos berrinches de niños para conseguir que los padres le concedan lo que ellos quieren. Los padres tienen que ser muy habilidosos para enseñar al niño que así no se consiguen las cosas. Mientras tanto, todo lo contrario, hay gente al revés, que de continuo pospone la realización de sus deseos, ya sea porque se sacrifica por otros, o porque tiene miedo, porque no se decide, porque no encuentra cómo hacerlo. Y como no siempre sus intenciones se realizan, igualmente que los otros andan defraudados, andan llenos de frustración y muchas veces también enojados porque no logran alcanzar lo que quieren de esa manera. De manera que una persona tiene en su corazón, en su mente, en su voluntad, una expresión constante de manifestar deseos añorados, o deseos realizados, o deseos a los cuales uno aspira. En este punto hay una gran aplicación espiritual, y es que nosotros podemos estar seguros que Dios no quiere que nosotros vivamos una vida frustrada, decepcionada, una vida deprimida porque no consigamos lo que deseamos. Pero la palabra de Dios nos advierte que hay una necesidad natural
de conectar el contenido intencional de nuestros deseos con la realización de la voluntad de Dios. Y esa es una aplicación espiritual principal. A la vez que comprendemos qué importancia, qué significado, qué relevancia tiene reconocer la necesidad del deseo, tenemos que afirmar que nuestros deseos tienen que conectarse con la realización de la voluntad de Dios. 3 pasajes bíblicos que les voy a poner. El primero en Salmos 73, 25, donde dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esa es la expresión del salmista en ese salmo tan profundo, que lo llevó a él a esta conclusión después de analizar las contradicciones de la vida que estaban alrededor de él y la falta de cumplirse muchos de los deseos más limpios cuando veía a otras personas realizar los deseos más impuros, y él tuvo que apelar a Dios para que le explicara. Al final, cuando Dios le explicó cuál es el destino de cada uno, el salmista termina con esta expresión: nada deseo en la tierra sino a ti, Señor, porque sé que contigo está realizada mi intención y mi deseo. El apóstol Pedro lo dice de esta manera, en 1 de Pedro 1, 14 y 15. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol está diciendo que esos deseos que están alejados de Dios afectan nuestra manera de vivir, y que la santidad en la voluntad y en el deseo pues van precisamente con un adelanto espiritual en nuestra forma de vivir. Y el pasaje de Hebreos 4:12, que ya lo hemos usado antes en esta serie, pero es muy abarcativo, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la segunda reflexión, pues, ya viene de la mano: la necesidad del deseo, voluntad y elección. Como que ya introdujimos la idea de la voluntad de Dios como principal para la realización de nuestros deseos, tenemos que afirmar en esta consideración la elección. Es parte de la facultad espiritual dentro del alma de la persona, como lo mismo sentimental que desde el punto de vista racional, que nosotros seamos capaces de elegir. Los deseos del alma tienen, por tanto, que buscar y elegir la voluntad de Dios para satisfacer sus más íntimas y consecuentes necesidades. El Señor, creador y redentor de nuestras vidas, nos ha mostrado que su voluntad es santa y firme. Podemos seguirla, podemos apropiarla, porque así se ha manifestado. Job lo dijo de esta manera cuando estaba conversando con aquellos amigos que vinieron más que a consolarlo, a atormentarlo. Pero Job dice: si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. De esa manera es firme la determinación de Dios. Y el mundo entero tiene que aceptar que Dios es quien tiene la última palabra en todo. Y que nos conviene obedecer su voluntad, no solo por obligación, sino por elección. Porque prefiramos la voluntad de Dios y escojamos seguir la voluntad de Dios. Lo dice el apóstol Juan, 1 de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Uno piensa y reflexiona, pero nuestras elecciones traen consecuencias muy concretas. Si alguien se deja guiar por sus deseos, luego su voluntad quedará expuesta a resultados que no siempre son lo que necesitábamos. Bueno, uno puede aguantar sus sentimientos
y sus pensamientos antes que tengan consecuencias, pero cuando uno decide hacer una cosa y la hace, las acciones tienen consecuencias que no siempre se pueden volver atrás ni se pueden aguantar. Dios nos va a juzgar y no nos va a juzgar por pensamientos y sentimientos tanto como por nuestros actos, nuestras acciones, nuestros hechos, que son los que ponen en evidencia delante del justo juicio de Dios, soberano del universo, cuál es nuestro destino y nuestra respuesta. Pero todo esto está en un paquete completo que se llama alma, que tiene que responder a Dios. Así dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará todo lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Quiere decir que todo lo que uno hace, todo lo que uno diga, todo lo que uno piensa y todo lo que uno desee va a estar incluido en ese juicio delante de Dios, del cual solamente podremos ser excusados, eximidos o absueltos porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tal como vimos en el estudio de la personalidad, el carácter de un individuo se combina con su temperamento. El carácter es algo que uno aprende, que uno desarrolla, que uno va organizando, mientras que el temperamento es algo con lo que fuimos concebidos. Muchas veces representa la herencia o la trascendencia de nuestros progenitores, pero la representación completa de la imagen de Dios incluye la voluntad, es decir, el libre albedrío. Y el libre albedrío es algo con lo que el Señor nos creó para que voluntariamente aceptemos adorarle, testificar de Él, servirle a Él y a aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso es que decíamos al principio que la imagen del corazón se relaciona con los sentimientos, y aunque es más contemporánea, la imagen de los pensamientos se relaciona con la cabeza, como la imagen de la voluntad hoy día se relaciona con la boca. Y eso está incluido en la palabra de Dios cuando dice que si confesares con tu boca que Él es el Señor, quiere decir, aquello que creíste, aquello que has sentido en tu corazón, tienes que ponerlo en práctica y declararlo de manera consistente. Debemos aplicar entonces esta experiencia propia, según aprendemos en la enseñanza de la palabra de Dios y en la doctrina cristiana, porque ahí está el fundamento de la necesidad que está expresada en el libre albedrío con que Dios nos creó. Quiere decir, tenemos libertad para decidir. La voluntad humana, sin embargo, debe someterse libremente al conocimiento y a la obediencia de la voluntad de Dios. En la oración modelo, Jesús lo dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Hágase tu voluntad. Hacerlo entonces de esa manera nos ayuda a incrementar el dominio y la dirección espiritual de nuestros deseos, de nuestras intenciones, nuestras decisiones, pretensiones, anhelos, a la luz de los propósitos de Dios en cada uno de nosotros, son orientados de manera que nosotros realizamos con libertad la necesidad del deseo en la voluntad y en la elección que hacemos de nuestros propios caminos. Dios nos creó libres para hacer su voluntad, y es lo mejor que podemos elegir en nuestra experiencia y jornada espiritual, libremente, voluntariamente, de manera espontánea y franca, escoger, elegir que nuestros deseos coincidan con los deseos de Dios. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O Salmo 119:35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Dios no nos obliga, pero encarecidamente desea que hagamos su voluntad, pues en ella está nuestra salvación.
Él nos concede gracia y poder para que podamos libremente escoger la voluntad, que es la verdadera felicidad, y mantenernos en esa senda y afirmarnos en ese camino de una manera decidida, porque Dios está con nosotros. De esta manera lo puso Cristo. Es una decisión que hay que hacer. Miren, Mateo 12:50 dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Nuestros deseos tienen que coincidir con los deseos de Dios para que nuestra intención se realice en la elección de la voluntad de Dios. Pablo se lo dice con esta claridad a los Efesios, capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Una valiosísima aplicación espiritual obtenemos de entender la forma en que nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos deben ir, y conviene que vayan de acuerdo con la palabra de Dios, como nos ha sido revelada y sellada en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca por el Espíritu Santo. Leo para ustedes este pasaje del Sermón del Monte, aunque son 3 versículos, pero síganmelo en Mateo 7, 21 al 23. Miren cómo dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nuestros deseos, nuestras satisfacciones, nuestras añoranzas no pueden ser mayores ni más importantes que la manifestación de la voluntad de Dios en los propósitos eternos. Para los que quieren hacer las cosas a su manera, el Señor les dice: no tienen parte en el reino. Y les llama hacedores de maldad. Así que no es como a mí me parezca, o como yo crea, o como yo desee. Tiene que ser como Dios manda, como Dios dice, como Dios enseña. Y eso yo lo siento, eso yo lo razono, eso yo lo elaboro para hacerlo práctico en la realización de mi testimonio, de mi adoración, de mi servicio al Señor. Apóstol Pedro lo pone así: segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice que hay que hacer firme la vocación y la elección para no caer, para escoger siempre las cosas mejores. Querido hermano, entonces sí llegamos a la conclusión de este estudio de hoy, de la serie completa. Bueno, algún día nuestro barco llegará a puerto. Algún día llegaremos a nuestro destino eterno. Algún día saldremos de este mundo para estar en la presencia de Dios para siempre y jamás. Algún día el Señor regresará a esta tierra como ha prometido. Todas las cosas cambiarán. Viviremos un mundo nuevo. Nuestro largo viaje en el mar de este mundo habrá terminado para comenzar un nuevo mundo. Concluimos, por tanto, afirmando que la satisfacción de nuestras necesidades naturales son parte del plan de Dios para la vida. La manera en que fuimos diseñados en la creación significa, está preparada y está orientada para que nosotros podamos sentir, para que podamos razonar, para que podamos desear en nuestra existencia terrenal aquellas cosas que son un adelanto de la eternidad que tendrá su final cometido en el reino de los cielos. Y hasta allí llegaremos con aquella promesa de que el Señor nos tendrá preparado mansiones celestiales donde podremos vivir en paz, en salud, en prosperidad, en gozo y conociendo las cosas, todas las cosas tal como son exactamente. Por eso mismo, el Señor, que nos ha regulado la supervivencia en esta tierra con todas estas necesidades naturales, es el mismo que nos está dirigiendo para que apliquemos estas lecciones espirituales y vivamos mejor en este mundo hasta que entremos en el mundo futuro, hasta que lleguemos a ese universo renovado, hasta que la vida
eterna que Él nos ha preparado sea una realidad para todos los que hemos esperado con fe y hemos recibido la promesa de redención. El apóstol Pablo, por tanto, advierte en Gálatas 5:1 y dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y él estaba tomando el tema de la ley antigua como yugo de esclavitud, pero en el ambiente de la enseñanza cristiana significa que vamos a ser librados de todos los amarres naturales que han sido afectados por el pecado para tener una aplicación para la eternidad en aquellos que hemos sido renovados de adentro hacia afuera por el plan de redención. ¿Cómo va a ser esa vida sin necesidades naturales? No tenemos la más mínima idea. Bueno, tendremos sed, hambre, deseo de dormir, tendremos esas otras cosas que estudiamos al principio. Puede que sí, puede que tengan otro sentido, no estamos seguros. Lo que sí sabemos es que va a estar llena de sorpresas, va a estar llena de bendiciones, va a estar llena de maravillas. Esa vida en que hemos aplicado, en la que hemos formado una convicción mediante el propósito de Dios revelado a través de su palabra, por medio de Jesucristo, con el sello del Espíritu Santo. Termino como conclusión para toda la serie con el pasaje de 2 Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Es todo un estímulo para nuestra realización. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados hermanos, hacia allá vamos. Los que andamos por este camino siguiendo a Cristo, estamos recorriendo la jornada espiritual sabiendo que algún día estaremos completos, satisfechos, realizados, absolutamente complacidos en estar en la presencia de Dios y disfrutar de esta promesa de eternidad. Terminamos pues, hermanos, ya después anunciaremos qué otros estudios haremos. Hasta que terminemos el año seguiremos de esta manera y esperamos que el Señor nos pueda usar de una forma edificante para el bien de todos y para que pueda servir de ministerio a otras personas. Recuerden, denle me gusta, compártanlo con otras personas, inviten amigos y a personas que les gusta estar escuchando cosas lindas en la internet. Cópienlo, pásenselo a otras gentes para que escuchen la palabra de Dios y vuelvan sus corazones a Jesucristo, nuestro Redentor. Vamos entonces a terminar en oración. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de presentar tu palabra. Y solo te rogamos que esa palabra corra y sea glorificada por medio de cada uno de estos estudios, de estas reflexiones, de estas transmisiones que con tanto esfuerzo hacemos para llegar a los corazones de la congregación, a las mentes de todos aquellos que nos escuchan. Gracias por los recursos que tenemos, gracias por el ministerio del Éter en producir estos programas, gracias por la Biblia, porque es la que nos ilustra para tener base doctrinal en cada una de estas reflexiones. Nos ponemos en tus manos y te suplicamos que nos sigas conduciendo en el resto de esta semana y que nos lleves hasta el domingo próximo, donde en tu casa nos juntaremos otra vez para darte a ti la gloria y la honra. Oramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Terminamos. El Señor les bendiga.